¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la sesión número 14. El tema de hoy es la Revolución Mexicana, que comprende de 1910 a 1917. La sesión pasada veíamos que al serio problema de la distribución de la tierra se sumaba la situación de miseria de los campesinos, que estaban prácticamente sometidos al poder de los grandes terratenientes, los latifundios, ya que les regulaban el salario a través de las llamadas tiendas de raya. Les proporcionaban el alimento y el vestido a precios muy altos. No solo eso, se permitía a los sectores empresariales la explotación de los obreros con bajos salarios, largas jornadas de trabajo, nulas prestaciones de trabajo. Se les obligaba al trabajo dominical y nocturno sin ninguna remuneración extra, además de la inseguridad e insalubridad de los talleres en los que laboraban. El domingo 20 de noviembre de 1910, desde las 6 de la tarde, inicia el levantamiento armado convocado por Francisco I. Madero para poner fin al gobierno de Porfirio Díaz y así establecer elecciones libres y democráticas. Así lo establecía el llamado Plan de San Luis, proclamado por Madero desde su exilio en San Antonio, Texas. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección. Ese manifiesto denunciaba los abusos del régimen porfirista y ofrecía, entre otros proyectos, restituir a los campesinos los terrenos que les habían sido arrebatados arbitrariamente. La apelación al apoyo rural significó que el campesinado se sumara de manera unánime al lanzamiento maderista, al igual que los indígenas y los mestizos. A finales de mayo de 1911, los generales Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que representó el triunfo de los rebeldes. Después de las elecciones de octubre de ese año, donde Francisco I. Madero llega a la presidencia en lo que fue la primera etapa de la Revolución Mexicana. La presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, dando fin a 35 años de su gobierno. Díaz abandonó el país y murió en el exilio en París. El movimiento revolucionario continuó los siguientes años con descontentos entre las distintas fracciones que lo iniciaron. Uno de ellos fue Emiliano Zapata, quien al frente del Ejército Liberador del Sur reclamaba a Madero haber incumplido lo ofrecido en cuanto a la devolución de las tierras a las comunidades indígenas y agrarias del estado de Morelos. En tanto, en Chihuahua, al norte, Pascual Orozco acusaba al presidente de corrupción y traición al país. Zapata lanzó el Plan de Ayala, bajo la bandera de la lucha agraria, mientras que Orozco publicó el Plan de la Empacadora, sobre demandas sociales. Ambos desconocieron la presidencia de Madero. El gobierno maderista logró defenderse durante 2 años frente a los insurgentes zapatistas, orozquistas y otros grupos más pequeños, con apoyo de las tropas de Villa. Las mujeres en todos los bandos tuvieron un papel de fuerza de apoyo a los revolucionarios e incluso tuvieron participación armada. Eran conocidas como las Adelitas. Posteriormente, Madero fue víctima de la decena trágica ocurrida a partir del 9 de febrero de 1913. Fueron 10 días de enfrentamientos en un golpe militar que llevó a la renuncia de Madero el 19 de febrero y su asesinato
junto a Pino Suárez, quien era el vicepresidente 3 días después. En un principio, Victoriano Huerta, en su condición de general maderista, combatió ese levantamiento de oficiales del viejo régimen porfirista, aunque luego se pasó a sus filas, con la mirada puesta en ocupar la presidencia, lo que ocurrió después del asesinato de Francisco I. Madero. Venustiano Carranza y Abraham González, como gobernadores maderistas, se pronunciaron en contra del usurpador Huerta. Mientras González fue muerto, Carranza, con el Plan de Guadalupe, convocó al pueblo a tomar las armas para restablecer la legalidad en el país. Se formó el ejército constitucionalista, con Francisco Villa en el norte, Álvaro Obregón en el noroeste, Pablo González en el centro y Emiliano Zapata en el sur. Carranza y Pancho Villa combatieron al gobierno hasta la renuncia de Huerta en 1912, tras la invasión estadounidense a Veracruz. En julio de 1914, Carranza asume el gobierno. Fue el encargado del Poder Ejecutivo desde el 4 de agosto de 1914 y ya como presidente de México de manera constitucional en 1917, con un periodo que llegó hasta 1920. La Convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios llevó al desconocimiento de Carranza como presidente, por lo que nuevamente se abren dos grandes bandos, los convencionistas y los constitucionalistas. Carranza, quien se hace llamar líder máximo de la revolución, traslada su gobierno a Veracruz, mientras que los convencionistas nombran a Eulalio Gómez como presidente. A partir de entonces vino una guerra de guerrillas, la lucha armada entre los bandos, en las que se da el grueso de las muertes, calculadas en más de 1 millón, se prolongaron desde octubre de 1914 hasta noviembre de 1916. En ese mes, el gobierno y ejército de los convencionistas declaran su fin, aunque fuerzas zapatistas y villistas disminuidas siguieron su lucha durante meses. La balanza finalmente se inclina hacia las fuerzas de Carranza, quien desde septiembre de 1916 convocó un Congreso Constituyente para redactar una nueva Carta Magna para nuestro país. Los constituyentes electos por votación popular a finales de ese año trabajaron en un plan de reunificación de las causas revolucionarias hasta comienzos de 1917. Luego de ser votada el 31 de enero, la nueva Constitución es promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la Revolución Mexicana. Pero la lucha violenta por el poder no terminó ahí, pues las fricciones entre bandos desembocó en el asesinato de los líderes revolucionarios, Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Sin embargo, las bases del Estado moderno mexicano se establecen con la nueva Carta Magna. El documento consagra causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, la educación, la salud, que son garantizadas por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes más de un siglo después. Con esto terminamos el tema. Muchas gracias por su atención. Buen día.